del manual de mitigación de riesgo de contagio del COVID-19, empezamos a decir que cuál es el objetivo de este manual de mitigación. Nosotros tenemos 4 objetivos. El objetivo 1 es la implementación de medidas de mitigación para garantizar la salud de las personas, principalmente, uno de los objetivos. El segundo objetivo es controlar el contagio del virus a nivel de campo. El tercer objetivo es concientizar la parte de los eslabones, una parte de los eslabones de la cadena productiva, principalmente en la producción primaria, lo que son los productores, y en la parte comercial, pero que va abocado al sistema de transporte. Y por último, todo esto es garantizar la continuidad de la actividad agropecuaria y por ende el abastecimiento de los alimentos, ¿no? Ahora, para ingresar al tema, ¿cómo minimizar el riesgo de introducción de una enfermedad a una propiedad? Todos nos preguntamos eso y lo hemos escuchado en varias charlas, en varias disertaciones, y hablamos de bioseguridad, tenemos que tener bioseguridad en una cosa, tenemos que tener bioseguridad en otra. Entonces, ¿qué entendemos por bioseguridad? Primeramente, vamos a hacer un resumen. ¿Qué entendemos por bioseguridad? Es un conjunto de medidas y normas que previenen el ingreso de una enfermedad. ¿En qué nos ayuda? Mantener el control de los factores procedentes ya sea de agentes biológicos, químicos o físicos. Cuando hablamos de biológico, ahorita lo que nos estamos refiriendo es cabalmente a un agente biológico que es, en este caso, un virus. ¿Y cuál es el principal objetivo de la bioseguridad? Es impedir la entrada de una enfermedad. ¿Cómo se debe hacer un plan de bioseguridad? ¿Cómo tiene que estar basado este plan de bioseguridad? Principalmente en riesgo específico de la población y el control de la enfermedad. En este caso, ¿qué queremos hacer ahora? Es controlar que el coronavirus no ingrese a nuestras propiedades y no sea transportado por cualquier medio, un vehículo motorizado, no sea transportado. Entonces tenemos que basarnos a este riesgo específico. Segundo, la evaluación periódica. Todos estos planes, si nosotros al presentar este manual no hacemos una evaluación de que se vayan cumpliendo los procesos, no nos serviría de nada. Entonces tenemos que hacer una evaluación periódica y esto lo harán los profesionales y el personal entendido en esto, que se vaya cumpliendo este procedimiento. Hay otro punto, que es ser realista. Todos estos planes tienen que ser realistas. No pretendamos, como decía hace rato el presidente de la Federación, tenemos que minimizar al máximo el riesgo de introducción de una enfermedad. ¿Ya? No se puede eliminar el riesgo al 100%, no se puede eliminar, pero con las medidas de prevención, los procedimientos, sí podemos minimizar en una buena parte este riesgo. Y por último, la responsabilidad y el compromiso. Eso para mí es la parte más importante, porque podemos hacer todo lo anterior, pero si no hay responsabilidad, compromiso, previa capacitación tanto al personal de transporte, personal de campo, no nos serviría nada de esto de elaborar un plan de bioseguridad, un manual. Entonces tiene que haber la responsabilidad y el compromiso de todos los involucrados, tanto el transporte como los productores, en este caso que estamos hablando en esta presentación. Bueno, entonces, para elaborar un manual, ¿qué tendríamos que haber hecho? ¿O qué hicimos en la comisión técnica? Principalmente, para elaborar un manual, nosotros tenemos que conocer cuál es el agente que queremos controlar y que queremos que no ingrese a nuestra propiedad o no sea transportado. Entonces, como todos ya conocemos, ahí está el famoso coronavirus, una de las plantillas para hacer un breve recordatorio. Coronavirus constituye un grupo de virus que causan enfermedades que pueden venir desde una enfermedad muy leve, un pequeño resfriado, hasta infecciones muy graves. Ahí podemos ver diversos tipos de coronavirus comunes en los humanos, y otro tipo de coronavirus humanos que han producido epidemias hace unos 10 años atrás han empezado a producir epidemias, y el último, que es el nuevo coronavirus 2019 o COVID-19, que está produciendo cabalmente o está causando esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Entonces ya sabemos que es el coronavirus. En la siguiente pantalla, algo importante: si nosotros queremos elaborar un manual o un plan de bioseguridad,
tenemos que saber, ese agente que queremos controlar, cómo se transmite. ¿Ya? Si tenemos que tener ese conocimiento para elaborar estos manuales. Entonces, ¿cómo se transmite? Ya lo dijeron hace rato, por gotas procedentes de la nariz o la boca de las personas que despiden al toser, al estornudar o al hablar. Eso ya está comprobado. Al conversar, estar cerca entre personas, se despiden también estas pequeñas gotitas que son infectivas. Entonces, otro punto de eso es el contacto con objetos inanimados. También persiste el virus y nosotros al tocar esos objetos podemos contaminarnos llevando hacia la boca mediante la mano o con algún objeto o ponemos cerca de la boca, entonces podemos contagiarnos. Podemos ver dos figuras que se viene hablando muy seguido en todos los medios, el mantener el distanciamiento social, distanciamiento entre personas, principalmente los 2 metros de distanciamiento. Y ahí tenemos una plantilla también, el tiempo de permanencia, porque cuando hablamos de objetos contaminados, tenemos que saber que en un plástico y acero el virus puede vivir 72 horas. En un cartón puede vivir 24 horas. En un papel puede vivir 3 horas. Los papeles los utilizamos todo el tiempo en el camión para anotar una cosa, recibimos papeles. Entonces, tenemos muchas de estas cosas en medio de transporte y dentro de la propiedad que pueden ingresar de otros destinos. Entonces, madera, ropa, vidrios de 1 a 2 días, aceros inoxidables, billetes, barbijos, más de 4 días, por nombrar alguno de esos para que tengamos una idea. Entonces, tenemos que tener claro cuál es el agente al que queremos controlar, principalmente cómo se transmite, y también hay que saber cuál es la sintomatología del virus, porque como se transmite persona a persona, entonces nosotros tenemos que identificar alguna sintomatología también de la enfermedad. Principalmente tenemos fiebre, que casi el 90% de los casos sí presentan fiebre, dolores musculares, tos, dolor en el pecho, cansancio y la falta de aire en casos más graves. Entonces, la gravedad de esta enfermedad podemos ver que el 82% son casos moderados, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Puede producir un resfrío muy leve, algunas personas no tienen ninguna sintomatología, los famosos asintomáticos. Entonces, el 15% son casos más severos que necesitan atención médica y el 3% son casos críticos, ya que muchas veces necesitan terapia intensiva y bueno, y otras medidas más que el sistema de salud brinda a este tipo de pacientes. Entonces ya tenemos los tres plantillas que debemos conocer para entender lo que es un manual de mitigación. ¿Qué agente es? Las vías de transmisión, importantes porque ahí es lo que tenemos que cortar, y la sintomatología, cómo podemos identificar. Entonces, teniendo los tres, ¿cuáles son nuestras responsabilidades en el rubro? En el tema de medios de transporte, que son los que se movilizan de un predio, a otra propiedad. Ahora, cuando hablamos de medios de transporte, ahora estamos abocados para capacitar también al transportista que lleva el ganado de un lado al otro lado, de una propiedad a otra propiedad. Pero esto también implica veterinarios de práctica privada, los productores que viven en la ciudad, van hacia el campo, ¿no? A ver la propiedad, tener actividades en la propiedad, también implica esas medidas de mitigación, y la responsabilidad de los productores agropecuarios y el personal de campo. Entonces, esa es la figura que nosotros hemos elaborado en el manual de mitigación y que tiene que quedar clara. Entonces, son procedimientos aparentemente muy sencillos, pero decía un experto, parece sencillo lavarse las manos, no tocarse la cara, pero es increíble que es lo primero que hacemos, ¿no? Todos lo conocemos, pero no lo hacemos, ¿ya? Entonces, iniciando, ¿cuáles serían el procedimiento y responsabilidades de los medios de transporte que ingresa a un establecimiento? No solamente, vuelvo a recalcar, no solamente estamos hablando del transporte de ganado,
sino también de todo lo que es insumos. Insumos, pueden llevar sales, pueden llevar alimentos, todos están ingresando a un predio. Es el medio de transporte y las personas que van en ese medio de transporte. ¿Ok? Entonces, en este manual nosotros hemos identificado 11 puntos importantes que se los voy a ir describiendo uno por uno rápidamente. Es un manual muy cortito, muy didáctico. Entonces, en el paso 1, cuando se inicia el viaje del transporte a una propiedad, ¿qué es lo que debe hacer primeramente? Antes de comenzar un viaje, se debe proceder al lavado del vehículo. Luego del lavado del vehículo, la desinfección de este, principalmente áreas que son más manipulables, agarradera, las puertas, todas las superficies que sean de contacto. Principalmente nosotros hablamos de lavado. ¿Por qué? Porque conocemos que los desinfectantes actúan mucho mejor en las zonas de contacto limpias o que, a no ser que tengan contacto, restos de materiales orgánicos donde hay una protección del virus, una bacteria, entonces se debe limpiar, se debe lavar primeramente el medio de transporte y luego proceder a la desinfección. Esto estamos haciendo un procedimiento desde que inicia la ruta, el viaje, ¿no? Entonces, en el paso 2, ahí podemos ver también que hay una cabina que nos muestra una cabina sucia y una cabina limpia. Es el mismo procedimiento. Nosotros, como conductores, tenemos que limpiar la cabina primeramente y proceder a la desinfección, retirar todos los desechos, las basuritas que tenemos dentro de la cabina, poner a una bolsa y desinfectar, y luego proceder a la desinfección total de toda la cabina. ¿Ya? En el punto 3, o en el paso 3, algo muy importante, aquí podemos ver que el conductor deberá comunicar la hora de llegada directamente al responsable del establecimiento. ¿Y por qué comunicar por cualquiera de las vías, teléfono, mensaje, WhatsApp? ¿Por qué? Porque el objetivo de que una persona ajena al establecimiento debe permanecer el menor tiempo posible dentro del predio. Así que el chofer o el conductor o el veterinario, el transportista que está yendo a un predio, debe comunicar al responsable, al dueño de la propiedad, al capataz, al administrador, la hora prevista de llegada, el trabajo que va a hacer, qué es lo que se va a realizar para que vayan coordinando este trabajo y se pueda hacer de la manera mucho más rápida. En el paso 4, o en el punto 4, es importante, toda persona ajena al establecimiento agropecuario deberá usar barbijo y tener un distanciamiento o practicar el distanciamiento entre personas mínimo de 2 metros, como hablábamos hace rato. Lo que nos decían, para no contagiarnos, practicar ese distanciamiento. Entonces, en la propiedad tenemos que hacer lo mismo, usar el barbijo y practicar el distanciamiento por lo menos de 2 metros mientras estemos en el predio. El punto 5 o el paso 5 es importante. En todo momento, cuando en el medio de transporte ya estamos en la ruta, mantener el distanciamiento entre las personas. Principalmente en los casos de los transportes viene el conductor y su ayudante. Por lógica, no tenemos muchas veces ese espacio de 2 metros, pero en todo momento mantener ese distanciamiento. ¿Ok? Los utensilios que utilizamos, cada uno que utilice sus utensilios, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante en lo que es la ruta, el conductor y el ayudante. En el paso 6, el conductor y acompañante deberán llevar ropa limpia. ¿Para qué? Para cambiarse cada vez que ingresen a un predio nuevo. Entonces, ha habido un movimiento de este origen que ha salido, ha habido una ruta, ha llegado a un predio, debe cambiarse
la ropa o un overall, si es que tuviera un overall o la ropa de trabajo para ingresar al predio. Y tiene también que hacer los procesos de desinfección de los zapatos o botas en los pediluvios antes de ingresar al predio. Entonces, en el punto 7 o paso 7, aquí es algo muy importante y lo que siempre fallamos y lo que no debemos hacer ahora, es toda operación de carga o descarguío dentro del predio, independientemente sea ganado, sea alimentos o insumos, como dijimos hace rato, este debe ser realizado por el personal de campo. Como podemos ver aquí en la figura, el chofer tiene que estar a una distancia prudente o alejado del resto del personal si se va a bajar de la cabina. Lo ideal sería que esté en la cabina, pero muchas veces no se puede cumplir esto. Pero el momento de bajarse, ¿qué dijimos? Utilizar el barbijo y practicar el distanciamiento entre personas. Entonces son las formas de no contagiarnos. Es claro cuando vimos la forma de transmisión en las primeras diapositivas, ¿no? Entonces, volvemos a recalcar, hacemos esa práctica una vez que ingresamos al predio. El punto 8, o el paso 8, cuando nos toque alimentarnos o descansar dentro del predio, el conductor no le va a pedir un alojamiento a la persona o al encargado o al responsable del predio. Lo hará en su propio vehículo. La alimentación también lo hará en su propio vehículo. Para eso debe prever a la salida del viaje también contar con alimentación, llevarse vulgarmente como decimos, su tapeque, llevarse su tapeque para comer dentro del vehículo. No nos olvidemos, contacto previo para coordinar con el encargado de la propiedad. Dormir o descansar en el vehículo si se atrasa un poco la operativa del trabajo y alimentarse en su vehículo también. Entonces, llevar todos los utensilios, cucharas, tenedores, cuchillos, vasos y permanecer en el vehículo, ¿no? En el punto 9, también se puede dar, o algunas veces inevitable, que que se quede el personal a dormir. Camión, un veterinario que va a hacer algún trabajo de campo, va a tener que quedarse a dormir en el establecimiento y deben hacerlo. Entonces, si las condiciones del establecimiento se les debe proporcionar un lugar aislado o separado del personal de campo o de los trabajadores, ¿no? Una vez utilizado esos recintos, esos ambientes, estos deben ser desinfectados, ¿no? Para volverlos a utilizar en algún momento. Pero se recomienda en lo posible, evitar esta práctica, ¿ya? Por eso es bueno la coordinación, volvemos a recalcar, de los trabajos y los periodos de tiempo dentro de los predios. El conductor o el que está yendo a visitar o el trabajo de asistencia técnica que se está haciendo debe coordinar esos periodos de visita, ¿no? Entonces es muy importante. En caso que se dé, hay que hacer esta práctica de poder dormir en lugares o ambientes separados al resto del personal. El punto 10 o el paso 10, todo vehículo debe tener una bolsa para desechar todo lo que se produce en el viaje, ¿no? Mayormente todos que hacemos trabajo de campo y nos gusta pues muchos el bolo, vulgarmente como decimos el bolito o la coca, entonces no botarla. Para eso tenemos que tener una simple bolsa, una simple bolsita y poner todos los desechos en esa bolsa. Lo que producimos en todo el trayecto, en todo lo que vamos a estar en la permanencia en la propiedad, producirla. Una vez concluido, la cerramos y antes de depositarla en un basurero, procedemos a desinfectar esa bolsa y colocamos en el recinto que debemos colocar. Es algo muy sencillo, pareciera muy sencillo, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces,
no cuesta tener una bolsita en el vehículo para ir desechando todo lo que consumimos y lo que hacemos en el viaje, ¿no? Y por último, en esta etapa de responsabilidades del transportista, está el paso 11, que en el caso de presentarse algún síntoma en el conductor, en el ayudante, de un síntoma de resfrío, ya aunque no tenga fiebre, deben guardar reposo inmediatamente, aislarse y no realizar ninguna actividad laboral, no entrar en contacto con el personal. Si se encuentra en la propiedad, con el personal de la propiedad. ¿Ya? Solo informar directamente, guardando el distanciamiento y no entrar en contacto, ¿no? Ahora, si es en la ruta, también lo mismo, no entrar en contacto con personas que están en la ruta o ir a una tienda, conversar con personas, mire, me siento mal, esto, tiene que buscar, llamar por teléfono, cabalmente hay números que están habilitados para este tipo de emergencia, como el número 168, para informar. En el caso que es chofer, informe al dueño para que haga las diligencias, pero evitar el contacto ya sea dentro de la propiedad o en la ruta de viaje. Estos son los 11 pasos que vimos con mucha importancia para cumplirlos en este procedimiento y evitar llevar contagios de un predio a otro predio por medio de transporte, cual sea la actividad que vamos a hacer en los predios. Y para esto, no olvidar algo muy importante que deben tener todo medio de transporte, son los materiales e insumos para el transporte. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener barbijos, ya todo el mundo lo está recomendando, en todas las redes vemos en la televisión, use barbijos, use gel desinfectante, puede usar alcohol al 70%, también lo pueden utilizar para desinfectarse las manos, pero algo muy importante y sencillo y barato, el jabón. Si uno tiene jabón, hay que llevarse un jaboncito de ropa, un jaboncillo que produzca espuma, barato, y es importante hacerlo y nos va a proteger también. Entonces, utilizar en el carro o en el vehículo, dependiendo del tamaño del transporte, la mochila fumigadora, una mochila portátil fumigadora para desinfectar el vehículo o cabina. En el caso que hay una propiedad no tuviera en el momento desinfectante, a la entrada de la propiedad ustedes proceden a desinfectar también el vehículo, nuevamente, independientemente que lo hayan hecho en el origen, en la salida del transporte, ¿no? Entonces, vuelvan a desinfectar porque ha transcurrido una ruta, ha pasado por varios lugares donde ha podido ser contaminado por alguien o por algo. Entonces, tenemos que proceder a desinfectarnos. Importante, ahí podemos ver el tema de los overoles o ropa de trabajo. Volvemos a reiterar, cambiarse de ropa para cada ingreso a una propiedad. Aquí podemos ver galones de agua. Muchas veces no queremos que en la ruta, escucha, nos faltó agua, ¿sabes qué? Anda a pedir ahí a esa casa que te regalen agua. Uno ya está entrando en contacto con otras personas. Evitar en lo posible este contacto. Ahí tenemos el galón también del desinfectante para la mochila. Y principalmente acá tenemos un botiquín de primeros auxilios. Y este botiquín, que la mayoría de los vehículos por ley lo tenemos que tener, vehículos chicos de transporte, aparte de los extinguidores, es nuestro botiquín de primeros auxilios. A este botiquín hay que incluirle un termómetro. Los termómetros hay de diferentes calidad, ya no son muy caros. Este que es un termómetro digital, cuesta entre 30 y 35 bolivianos y le permite medir la temperatura, que es lo ideal, que todos debemos medir la temperatura en el viaje, si es posible. Uno en la mañana, una vez en la mañana cada 8 horas y otra vez en la tarde. Medirnos la temperatura y ver que todo esté normal, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de termómetros, como les estoy mostrando. Este termómetro es mucho más barato, perdón, 10, 20 bolivianos. Entonces es fácil de usarlo y el botiquín
debe tener estos implementos, ¿ya? Por si acaso no estoy haciendo propaganda para alguna marca. Eso es en el caso de materiales e insumos para lo que son las responsabilidades de los transportistas. 11 puntos que vemos que son los más importantes y cumplibles, que se pueden cumplir y podemos minimizar ese riesgo de llevar por vía de transporte, por vía de los conductores, llevar la enfermedad a los predios. Si cumplimos todo esto, vamos a minimizar en gran parte ese riesgo.